Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Nos sentimos súper contentos del favor de su atención, del seguimiento que ustedes nos dan en todo el sentido de la palabra. Recuerden nuestra cuenta en YouTube. Por eso le digo a la gente que nos mire en los diferentes horarios y que aprovecha y me lo hace saber. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De verdad que para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme el seguimiento que ustedes nos dan. Repito, Miosotis Grullón es nuestra cuenta en YouTube. También en Twitter y en Facebook usted nos puede dar seguimiento también con Miosotis Grullón. Así que ya ustedes lo saben. Miren, Antonio Siriaco, el doctor Antonio Siriaco, economista, nos visita en esta parte del programa. Antonio Siriaco también es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre es un placer para todos nosotros tener este gran chance y esta gran oportunidad de recibir aquí al profesor Siriaco, porque es un hombre, óyeme, preparado en todo el sentido de la palabra y que tiene mucho dominio de la palabra en ese orden y para nosotros es importante eso. Doctor, nuestro saludo de siempre para usted. Muchas gracias, Miosoti. Bueno, para mí siempre es un placer venir aquí a tu programa Diario 16, un programa, como decimos nosotros, altamente visto y que es un horario altamente competitivo y que evidentemente yo creo que si no es el número uno, está dentro de los dos primeros lugares en la mañana. Muchísimas gracias, profesor. Déjame hacerte una corrección. Sí. Soy vicedecano, no, todavía no decano. Vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, hay una situación complicada y difícil. Y hoy sale en la prensa nacional que se está hablando, y lo dice el director de presupuesto, y habla de una reforma integral, y él habla y le agrega la palabra de transparencia. ¿Realmente eso es lo que se está necesitando en este momento? Mira, tú sabes que el Estado Dominicano y las finanzas públicas pasan por una profunda crisis, producto precisamente de o se profundizó con el coronavirus, porque déjame decirte lo siguiente, la República Dominicana desde el año 2008 ha venido presentando presupuestos deficitarios. Esos presupuestos, los déficits no son malos, pero cuando se vienen incrementando, como se ha venido y como ha venido ocurriendo en la República Dominicana, y esos incrementos de los déficits, es decir, los faltantes, tú tienes que financiarlo. Tradicionalmente la República Dominicana lo había venido financiando con endeudamiento. El endeudamiento per se tampoco es malo, pero todo en exceso sí genera situaciones un tanto difíciles. ¿Y qué ocurrió en el caso de la República Dominicana? Cuando nosotros estamos creciendo antes del coronavirus, creciendo a altos niveles de crecimiento, también eso se combinó con altos niveles de crecimiento de la deuda pública, que yo creo que no debió, porque se supone que cuando todos nosotros, incluso de manera individual, nos va muy bien, lo que hacemos es que pagamos las deudas, porque tú dices, bueno, me está yendo bien, déjame aprovechar y pagar las deudas. Pero si nosotros en un momento, cuando tenemos bonanza, en vez de pagar deuda, lo que hacemos es que cogemos más prestado, llegará un momento, como es la vida, de que las cosas no siempre van bien. Y precisamente en el año 2020 surge el tema del coronavirus y eso nos agarró a todos nosotros y al Estado Dominicano en una situación de altos niveles de endeudamiento. Entonces el Estado, ¿qué hizo? Como los recursos públicos, las recaudaciones se desplomaron, no había otra opción que seguirse endeudando en una situación altamente difícil. En el año 2020, el Estado Dominicano dejó de percibir más de 150 mil millones de pesos. Si tú comparas el presupuesto que formuló a principio de año, en términos de ingresos, estimó y proyectó recibir 795 mil millones
y terminó con 630.000 millones, de manera que hubo un faltante bastante importante. ¿Cómo entonces eso se debe revertir y corregir? Bueno, a través de una reforma fiscal integral y transparente porque yo creo que hay que sentar a todo el mundo y comenzar entonces a establecer cuáles son los sectores que más van a soportar esos impuestos y aquellos que menos lo van a soportar. Al director general del presupuesto creo que también le faltó la palabra que esa reforma fiscal no solamente sea integral. Integral es cuando tú dices, vamos a revisar el gasto público, vamos a revisar las distorsiones que hay en la administración pública, si estamos gastando en exceso o si estamos haciendo mal uso de los recursos, vamos a disminuir la corrupción. Todo eso es parte, obviamente, de esa parte global, integral, de una reforma que tú tienes que hacer, porque no solamente tú decirle a la gente, mira, págame más, te voy a poner más impuestos. No, yo como Estado también tengo que asumir un compromiso de transparencia de los recursos, un compromiso del uso eficiente de los recursos, como decimos nosotros los economistas, de gastar bien. Entonces, también hay un elemento que yo creo que hay que añadir, que es el tema de la redistribución del ingreso. No es posible, Miosotti, que nosotros hagamos una reforma fiscal integral, transparente, pero que esa reforma, el peso sea en aquellos que menos tienen. Es al revés. El peso de esa reforma tiene que partir de la máxima del que más gana, más pague, del que más tiene, más pague. Pero nunca se ha podido lograr eso, profesor. Bueno, pero precisamente yo creo que todavía no se ha aplicado, ni se ha ejecutado, ni se ha discutido una reforma, y hay tiempo en ese sentido para encauzar este tipo de visión de reforma, que no solamente el Estado tenga más recursos para que gaste bien, para que aumente, por ejemplo, las partidas al sector salud, que tanto lo necesita, o a que las pensiones sean mejores en el futuro, sino también de que eso no sea una reforma que sea regresiva, como decimos los economistas. ¿Qué significa regresiva? Bueno, que el que menos tiene es el que soporta el peso de los impuestos, y eso no es justo. Las presiones que está recibiendo el gobierno en la actualidad, a 6 meses de instalado, son muchas. Y uno ve, por ejemplo, los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que quieren, por ejemplo, un aumento en ese sentido, y que ayer recibieron la mala noticia de que un 5%, ellos dijeron un 5%, no, imposible aceptar eso. Entonces vemos también la petición de la solicitud del diputado Pedro Botello con esta lucha del 30% de la administradora de fondos de pensiones. ¿Cómo se va a hacer el gobierno si uno lo que percibe es que menos dinero tiene en la actualidad? Por eso es, mira, este año es un año sumamente difícil en términos de las luchas y las demandas de carácter social. Y te voy a decir por qué. Este año toca la revisión de lo que es el salario mínimo en empresas, vamos a decir, no sectoriadas, y eso implica que el comité de salario tiene que convocar en este caso y este año a los trabajadores, a los empresarios, y sentarse en una mesa y discutir el salario mínimo. Tú sabes que el Banco Central recientemente acaba de publicar una actualización del coste de la canasta básica. Para que tú tengas una idea, la canasta básica de los grupos más pobres, el quintil número 1. El quintil número 1, qué bueno que tú eso lo tienes bien claro, según el Banco Central, es de 21.700 pesos. ¿Tú sabes cuánto es el salario mínimo más alto que hay en la República Dominicana? El monto, 17.500 pesos. Oye bien, la canasta básica del quintil número 1 es 21.700 y el salario mínimo más alto en la República Dominicana es de 17.700 pesos. Y el salario mínimo más bajo
pero que es el de la mayoría, de la gente que básicamente se le paga a nivel del sector privado, es casi 10.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que la brecha entre el salario mínimo más bajo y el coste de la canasta básica del primer quintil es prácticamente de 11.700 pesos. Estamos hablando de más de un 100%. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Entonces, eso sencillamente para lo del quintil número 1. El coste de la canasta básica promedio está prácticamente en los 37.000 pesos. Entonces, todo eso implica que con esta crisis y esta situación que se ha generado con el coronavirus, hay una caída importante del salario real de la gente, de la capacidad de compra. Pero si eso tú le sumas que los precios de los productos básicos se han incrementado, entonces estamos en una situación de que esta situación de reclamo, no solamente la UAS, sino también de los trabajadores, eso se puede extender a otros sectores. Entonces, por eso es que el Estado y el gobierno está proponiendo una reforma fiscal integral para buscar más recursos y así tener más capacidad, pienso yo, para ir tratando de cerrar estas demandas y estas brechas. Porque si esto no ocurre, Miosotti, esto se puede extender y puede generar situaciones, y le puede generar situaciones muy embarazosas. Por ahí anda un tuit de un alto dirigente del PRM precisamente haciendo esa salvedad, diciendo, bueno, si no le ponemos caso al incremento en los precios de los alimentos, si no le ponemos caso al incremento en los precios de los combustibles y no nos acercamos más a los sectores de abajo, entonces esto puede traer situaciones de carácter política. Los precios del petróleo hoy amanecieron con un incremento de $3 el barril, casi a $58 el barril. ¿Qué significa eso, Miosotti? Que ya, por lo menos, ya uno sabe que el sábado próximo va a haber un incremento de nuevo en el precio de los combustibles de las diferentes gasolinas. Y eso se va a pasar a los productos. Entonces, necesariamente es así. Todo eso se transfiere a los costos, al transporte, a los fletes, y entonces obviamente eso hace que los costos de producir y traer un alimento del campo a la ciudad se incrementan. Esa es la situación que se está dando en estos momentos. Y si yo le preguntara, profesor, sí, ¿qué fórmula pudiese colocar el gobierno que le dé resultados para que realmente, independientemente a que no se puede hacer nada con el aumento de los combustibles, porque viene reflejado de lo que pasa en los mercados internacionales, y lo que la gente siempre ha dicho, bueno, a veces me han subido los combustibles sin necesariamente tenerlos que subir? ¿Cómo manejarse con eso entonces? Tú sabes que yo creo que nosotros hemos retrasado la ejecución de muchas acciones de política pública. Yo creo que si hay dos sectores que hay que fondearlo en términos de recursos en esta coyuntura, por las amenazas que se están generando, es en primer lugar obviamente el sector sanitario y en segundo lugar el sector agropecuario. La República Dominicana, tradicionalmente, nuestra agricultura ha sido exitosa en el sentido de que ha suplido alrededor del 85% de la demanda de alimentos que nosotros demandamos. Ahora, hay un sector que nosotros, Miosotti, lo hemos descuidado, que es el sector de la comercialización. Entonces, la comercialización es importante porque, en parte, uno de los factores que hace que los precios de los productos de primera necesidad y básicamente agropecuarios lleguen un tanto bastante, vamos a decir, con precios altos, es el margen de comercialización que reciben muchos intermediarios. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nosotros debemos, incluso, y eso es un proceso que no es de un día para otro, sino de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo debemos de expandir, por ejemplo, todos esos mercados móviles
que el gobierno ha tenido en estos tiempos que reactivar el INESPRE. Tú tienes que traer a productores, verdaderos productores, y acercarlo a los consumidores, y gran parte de los costos logísticos, de los costos de transporte, el gobierno lo puede asumir como un subsidio, de tal manera que el productor 2 o 3 veces a la semana, en puntos ya determinados, pueda venir y traer productos y que la gente se pueda abastecer. Eso es un mecanismo, vamos a decir, de forma inmediata. Y que puede el gobierno fortalecer a través de ahí. Y que el gobierno puede fortalecer a través de ahí, y que ya en el largo plazo uno va estableciendo grandes mercados. Por ejemplo, aquí está Merca Santo Domingo, pero debemos de hacer Merca Santiago, debemos de hacer Merca San Francisco, debemos de hacer Merca Higüey, que cada punto regional tenga un gran mercado donde los productores y los consumidores puedan acercarse. ¿Y cómo entraría ahí para que se fortaleciera también como entidad el INESPRE? Bueno, evidentemente que el INESPRE podría jugar un papel importante en el sentido de que tiene una cantidad de infraestructura a nivel nacional que está totalmente subutilizada, y que esas infraestructuras que hay en Santiago, que hay en La Vega, que hay en la región sur, en Barahona, pueden convertirse, de hecho, en mercados de productores. Y INESPRE puede, a través del gobierno, pagar todo un subsidio de transporte y logística para que esos productores vayan a esos puntos que tiene INESPRE en cada región. Es decir, en la medida que ya uno va con un plan de expansión de grandes mercados, que eso se lleva tiempo, aquí había un plan de expansión, no solamente era construir Merca Santo Domingo, sino también todo el mercado de la Duarte, transformarlo, se hizo incluso los mercados municipales también. Es decir, debe haber una política integral. ¿Esta decisión debe tomarla el gobierno ya? Ya, así mismo, así mismo. Porque entonces hay una situación que, producto de la situación sanitaria, de la pandemia, cayó el turismo. No, y no solamente que cayó el turismo, sino que esa caída del turismo ha afectado también al sector agropecuario. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos dos sectores importantes donde... Sí, por la cantidad de productos que se consumían en esos hoteles. Claro, cuando un turista compraba y consumía frutas, son frutas dominicanas, o el arroz es un arroz dominicano, o vegetales, son vegetales dominicanos, y era la exportación más rápida dentro de tu territorio que hacían los productores nacionales, porque si un turista viene de Alemania y compra un producto nacional aquí, es equivalente a una exportación que está haciendo el productor nacional sin salir de su país, sin enviar nada fuera de su país. Entonces estábamos hablando de que el año 2019 a la República Dominicana entraron más de 6.5 millones de turistas. Sin embargo, en el año 2020 eso se cayó y apenas llegamos a 3.5 millones de turistas. Es decir, la caída en la demanda que tuvo el sector agropecuario, evidentemente que fue muy grande, y para que tú tengas una idea, alrededor de un 30% de la producción agropecuaria de esos productos se vendían en el sector turístico, y ya no se están vendiendo. ¿De dónde van a entrar entonces los recursos provenientes de esa área? Independientemente ya lo que me explicaste de la agricultura. ¿De qué lado? Porque entonces nosotros teníamos el renglón remesas, que se ha mantenido estable, teníamos el turismo, y entonces... No, déjame decirte que precisamente una de las expresiones, o de las expresiones de la crisis, es la caída en los ingresos en dólares que ha tenido y tendrá este año también la República Dominicana. En el año 2019, la República Dominicana recibió alrededor de más de 30,000 millones de dólares por concepto de turismo, exportaciones de zonas francas, inversión extranjera, remesas. Pero solamente en el 2020, por la disminución de la actividad del sector turismo, la República Dominicana dejó de recibir más de 3,000 millones de dólares. Y obviamente hubo incremento en las remesas
pero eso obviamente que no compensó esa caída en el turismo. Y eso va a seguir este año, porque no hay visos de que el turismo se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros, depende de cómo estén las economías en los mercados de procedencia de No, los turistas. profesor, ¿Es así? cerró Canadá, cerró Francia. España acaba de sí. poner restricciones y eso significa... Y Estados Unidos también. También, y eso significa que menos personas se van a movilizar, porque todo eso implica costo de incomodidades, vamos a decir, de uno trasladarse. Déjame decirte lo siguiente, para que tú veas el impacto que ha tenido ese sector en el mundo. En el año 2019, en el mundo viajaban 1.500 millones de personas para hacer turismo. 1.500 millones. Y tú sabes cuál fue el impacto del coronavirus en ese sector, que en el 2020 dejaron de viajar 500 millones. Es decir, que la República Dominicana y los países caribeños de la cuenca del Caribe estuvieron altamente afectados, a tal punto que en el último informe del Banco Mundial publicado este lunes rebajó las previsiones de crecimiento para aquellos países que dependen en más de un 90% del turismo, que son los países pequeñitos del Caribe, y que el Fondo Monetario había estimado un crecimiento de casi un 4%, y dijo, no, el turismo va a seguir, como decimos nosotros, con un bajo nivel de actividad económica, y por las proyecciones que indican es que va a crecer, en sentido general esos países van a crecer 2.4. La República Dominicana posiblemente tenga un crecimiento entre 4.5 y un 5%. Hay otras posiciones más optimistas, pero hay que tener mucho cuidado porque no es verdad que esta economía va a terminar con un crecimiento de un 6, 6.5 con un sector turístico que prácticamente va a permanecer inactivo durante el año 2021. Profesor, los que aspiran, como debe ser, a tener un empleo en medio de una situación como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Eso se aleja, eso se aleja. Aquí hay muchos problemas ahora mismo. Mira, la última información de la CIPEN, que da informaciones sobre la cantidad de personas que se afiliaron a la Seguridad Social, y que precisamente en estos días también va a salir la información de la Tesorería de la Seguridad Social. Todo eso te indica que ha habido una contracción en el empleo, de manera que este año los niveles de desempleo en la República Dominicana van a ser mucho mayor que lo esperado. Y estamos hablando de que, a pesar de que se pueda decir que la economía se está reactivando, pero también la reactivación hay que combinarla con la absorción de empleo. Tú puedes aumentar tu actividad económica y si tú tenías 10 empleados, a lo mejor tú comienzas con 5 y 5 se quedan, como dicen, esperando. Y hasta que el empresario no vea que hay una reactivación ya plena, real, no te contrata los 5 que tenía, lo deja ahí. Entonces eso va a ocurrir este año. Es una situación muy difícil, por eso yo digo que este es un año que se puede combinar con muchos problemas y muchas demandas de carácter social. Aumento de precios, altos niveles de desempleo. Muchas demandas por sectores. Muchas demandas por sectores. Y por eso es que el director de presupuesto está, vamos a decir, adelantándose porque dice, espérate, nosotros tenemos que buscar recursos porque eso va a venir. Y si no tenemos recursos, evidentemente, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para nosotros decirle a los médicos, o a los profesores, o a los trabajadores, o a los empleados, muchos de ellos que lo han cancelado y están pidiendo sus prestaciones laborales y no se las han podido dar porque el Estado no tiene recursos? Eso es un problema verdaderamente, de manera que yo lo veo así, ese panorama. Cuando nosotros vemos todo esto y lo ponemos sobre la mesa,
la gente está buscando respuesta. Claro. Y aunque no le toque esta pregunta tal vez tan directamente, pero por su condición de ser humano, esa situación que la gente está esperando, bueno, me están diciendo que ese dinero no está y es por producto de la corrupción porque dicen que muchos se lo llevaron en los bolsillos. Entonces la gente está como en una especie de, tú tienes que mostrarme ahora si es real que no tenemos nada producto de esa corrupción administrativa que nosotros hemos dicho por mucho tiempo que ha habido. Entonces eso va a crear un sentimiento de que muéstrame los culpables, los que se llevaron los dineros. Mira, obviamente que la situación de la justicia y los procesos, vamos a decir, que expeditos de sometimiento, bueno, tienen que llevar su curso y evidentemente que la justicia actúe. Yo creo que eso es un aspecto positivo, vamos a decir, del gobierno. O sea, el hecho de que se esté manejando en ese aspecto con mucha independencia, dejar que la justicia actúe, y yo creo que en ese sentido es lo que ha mantenido a la gente a la expectativa y esperando a ver qué va a resultar con todo esto. Y que necesariamente tiene que ser con resultados positivos. Ahora, y eso es porque lo que ha habido es una especie de compás de espera. Pero si la gente percibe en un futuro de que esta situación no llega a lo que está esperando, aquí puede haber problemas. O sea, esa es mi impresión, yo como ciudadano, como ser humano. Todos estamos sobre la base de dándole seguimiento a todos los procesos, y es obvio que los procesos que están involucrados con la justicia se llevan tiempo. Tú me dices que no tenemos nada, claro, producto de que se llevaron ese dinero, claro, pero tú me tienes que decir quién fue el que se llevó el dinero. Claro. Y en la medida que todo se ausculte, de que todo sea transparente, de que la gente vea y la gente perciba, obviamente sobre esa base se tomará una decisión, porque yo creo que si hay cambios importantes en la sociedad dominicana es el hecho de que la gente sale a protestar y la gente sabe dónde protestar, y la gente ya tiene su punto de ubicación, la Plaza de la Bandera, y se convoca por las redes sociales y se forma una cadena y hace incluso mecanismos de convocatoria muy sui generis por las redes sociales. Todo eso, evidentemente, que está ahí, que sencillamente lo que está esperando es un compás de espera a la justicia para ver cuál es el resultado final de esta situación. Tengo dos preguntas adicionales para usted, doctor. ¿Es un buen momento para la inversión, porque se habla de inversionistas extranjeros en la República Dominicana con el deseo de invertir? ¿Estamos en un buen momento para eso? Tú sabes que generalmente las crisis, y para aquel incluso que tiene recursos, obviamente hay situaciones en las cuales aprovecha este derrumbe. Coyunturas favorables. En muchos aspectos, ¿verdad? En muchos aspectos. Ahora, lo importante es, cuando nosotros hablamos de una inversión en cadena, de una inversión que sea sobre la base de expectativas, de que la gente tiene recursos, yo creo que hay una ralentización de la inversión. Yo puedo decir que puedo buscar, como dicen, nichos muy particulares, que puedo hacer una buena inversión, pero en sentido general no. Porque en sentido general estamos hablando de que si yo voy a hacer una inversión en turismo, por poner un ejemplo, en Bahía de las Águilas, y yo veo que la gente no está viajando, que la gente, y que eso va a durar 1 año, 2 años, yo paralizo esa inversión. Porque yo digo, bueno, si yo meto toda mi plata en ese sector y termino mi proyecto, ¿verdad?, en 1 año, y yo veo que la reactivación, como dice el Fondo Monetario, es en el 2023, y yo asumí un proceso de préstamo, apalancamiento, cuando yo termine eso tengo que pagar intereses. Y si no estoy generando los recursos suficientes, eso me puede generar en un momento determinado una situación de caja. Es decir, eso hay que verlo de manera sectorial. Ahora, hay sectores, por ejemplo, que como, no sé, vamos a invertir
en una zona franca donde la elaboración sea de insumos médicos. Eso es rentable. ¿Por qué? ¿Por qué es rentable? Porque ante esta crisis, ¿qué es lo que la gente está demandando? Mucha mascarilla, sí, muchos insumos médicos. Entonces, por eso es que ese sector de zonas francas que fabrica insumos médicos le ha ido muy bien. Hay sectores que dentro de la crisis le ha ido muy bien. O si yo veo que la economía norteamericana se está reactivando y toda mi demanda viene de allí, entonces yo sigo como inversión y aumento esa inversión. Es decir, que todo esto hay que analizarlo en función de los sectores. Hay sectores que le va bien y esos sectores van a seguir. Y gente también que ha incorporado negocios nuevos, claro, que le está yendo sumamente bien. Todos los negocios ahora, todos los modelos de negocio, de servicio, si no incorporan una especie de plataforma online, están condenados al fracaso. Porque la gente, por la pandemia, sencillamente está comprando desde su casa. Los mismos supermercados le ha ido muy bien. Sí, sumamente bien. Sumamente bien, incluso han tenido que abrir toda una línea o reforzar una línea de un delivery. Se le van los productos. Se le van los productos. Las góndolas uno las encuentra vacías. Claro, entonces, obviamente que hay sectores que le ha ido muy bien, que las inversiones se justifican y otras que tienen que esperar. La situación en la UAS es realmente ahora con ese descontento interno que hay, ¿qué va a pasar con los estudiantes? No, yo pienso que en la universidad se va a llegar a un acuerdo. Y tú sabes por qué. Porque es que las huelgas en un mundo virtual son muy difíciles. No hay ningún control. Mira, la plataforma virtual de la UAS virtual, donde los estudiantes entran, hay un montón de profesores que se han conectado con sus estudiantes. No es lo mismo cuando tú estableces una huelga presencial, que entonces la gente tiene que movilizarse. La gente, si lo ven en una aula, entonces lo pueden condenar, pero tú estás dando clase en tu casa. Los estudiantes entran a la plataforma sin ningún problema. Los profesores, porque las clases virtuales son sincrónicas y asincrónicas. Tú le pones todo el material, tú le pones la fecha y le dices, hágame esa tarea para tal fecha. Y él mismo, y le pone una puntuación y esa puntuación queda registrada. Es decir, que tú estás dando clases de manera asincrónica. Esa es una ventaja que tiene la educación virtual en todo el mundo. Por lo tanto, hay una cantidad de situaciones que ya tú no la vas a ver en la UAS si sigue con esa educación virtual. Por ejemplo, las manifestaciones quemando goma, la gente no va, porque la gente está en su casa. Lo que vamos somos nosotros, que somos los que estamos en cargo. Los que tienen que estar ahí en la parte administrativa. Entonces, todo eso hace como muy difuso. Por eso yo creo que se va a llegar a un acuerdo por la situación, obviamente. Como debe ser, profesor. No, y por la situación que te he descrito. Porque la situación amerita que nos pongamos de acuerdo. Claro. Y que realmente se pueda llegar a un acuerdo favorable que beneficie a una parte y que beneficie a la otra. Total, al fin y al cabo, los estudiantes son los más beneficiados de todo esto. Y los más perjudicados también. Sí, claro, dependiendo de la decisión que pueda tomarse. Profesor, un placer enorme nosotros compartir con ustedes y obtener esos conocimientos de la mano suya, un experimentado en la materia. Gracias por el gran esfuerzo para compartir con nosotros. Gracias a ti y cuenta conmigo, tú sabes que sí. Sí. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. Todo lo que nosotros hacemos aquí, inmediatamente, en breve, usted lo tendrá ahí a la mano para que lo pueda disfrutar y compartir a la hora que usted quiera. Así que ya ustedes lo saben. Cuídense mucho, feliz día. Nos veremos en la próxima oportunidad.